En este vídeo vamos a ver cómo crear un menú de juego con el framework libgdx de desarrollo de videojuegos. En este caso tenemos un pequeño juego de naves y lo que vamos a hacer es crear la pantalla, bueno, el menú principal de inicio cuando arranquemos el juego, donde nos ofrecerán un texto y algunos botones con los que poder empezar la partida, salir o en este caso configurar. Lo que vamos a hacer es algo así. Esta será la pantalla inicial del juego en el que nos mostramos un texto. Esos son 3 botones, de manera que podamos clicar sobre ellos y o bien salir o bien empezar la partida. También lo que haremos será que una vez que el jugador pierda, vuelva al menú para volver a empezar. O bien salir o bien configurar. Podríamos incluso configurar una tecla de pausa que accederá a otro menú de pausa para configurar ciertas cosas o simplemente para mostrar o para detener el juego, etcétera. En definitiva tenemos una etiqueta de texto y 3 botones para el menú. En este caso, en el juego, lo que hemos creado, podríamos haber utilizado screens para crear diferentes pantallas, pantalla de menú, pantalla de juego, etcétera, pero bueno. En este caso hemos creado simplemente unos estados de juego, en una numeración, y hemos creado una variable donde almacenaremos el estado actual del juego. Además necesitaremos un skin, que será la apariencia física del menú, y necesitaremos un objeto stage donde, digamos, es el objeto en el que va a contener todos los elementos del menú. Así en la pantalla, en el método render, lo que hemos hecho ha sido, utilizando un switch, hemos permitido al programa que elija entre los diferentes estados en los que podemos estar. Tenemos el estado menú, el estado play, que sería jugar. Y aquí podríamos tener más estados, pero en este caso todavía no está terminado. Así que lo que hacemos es, si estamos en estado de menú, que como podemos ver aquí es el estado en el que empezaremos, en el método create hemos añadido que empezamos en estado menú, de manera que una vez creado el juego, inicializadas todas las partes y pasamos al método render, estaremos dentro de este estado de juego. De manera que lo que haremos será crear el stage. Aquí crearemos una tabla que añadiremos al stage, a la escena, digamos. Pues una tabla con un tamaño, la posición, marcamos que ocupe toda la pantalla, pues que toda la pantalla que queremos que haga de menú, pues podemos decidir poner la altura, anchura, etcétera. Y lo siguiente que vamos a hacer es añadir los componentes. La etiqueta de texto, siempre con el skin que hayamos elegido, que podemos ver ese método getSkin. Podemos observar que lo tenemos aquí creado y lo que está haciendo es cargar un nuevo skin a partir de un fichero que tenemos en nuestra carpeta de assets, que ahora en cuanto terminemos esta parte de explicación os comentaré cómo dar con él. De manera que tenemos un método getSkin que lo que hace es crear un skin que va definido en un método JSON y que empleará algunos ficheros de imágenes y demás para darle las texturas, los colores, la apariencia física a los botones o cualquier otro elemento de menú que coloquemos. Entonces tenemos aquí nuestra etiqueta, la añadimos a la tabla, tenemos un botón, le podemos poner una posición, le podemos poner la posición con respecto a una etiqueta, en este caso la colocamos 120 píxeles más abajo, anchura, altura, y además podemos añadirles listeners. Muy parecido a cuando programamos en Java, que añadíamos click listener. Aquí simplemente la sintaxis, los métodos cambian un poco y lo que vamos a hacer es programar el método touchdown, que lo que nos permite es detectar un clic o bien una pulsación, en el caso de que estuviésemos jugando en un móvil Android, por ejemplo. ¿Qué hacemos si pulsamos el botón play? Pues pasamos el estado de juego a play, de manera que en la siguiente ejecución de render ya no estaremos en este caso, sino que estaremos en el caso play y simplemente jugaremos, actualizaremos la lógica del videojuego, repintaremos el juego, etcétera. Añadimos el botón a la tabla y hemos añadido a modo de ejemplo un par de botones más, un botón de configurar y un botón de salir. El botón de configurar no hace nada y el botón de salir, sale de la aplicación sin más. Y ya por último, la parte final, sería actualizar el menú, pintarlo en la pantalla e indicar al videojuego que hay un elemento que se utiliza como entrada de teclado, como procesador, aquí llaman procesador de entrada, ¿no? Es decir, el objeto stage está
haciendo de elemento de introducción por teclado, puede el usuario en este caso, con lo cual lo tenemos que añadir aquí. Y bueno, con esto simplemente ya tendríamos el menú. Ya tendríamos la parte de programación hecha. Podríamos añadir muchos más elementos y demás. Este es un menú muy, muy sencillito. Podríamos hacer que de un menú pudiéramos saltar a otro, pues para configurar la parte de gráficos, que si queremos sonido, etcétera. Bueno, podríamos hacer muchas cosas. En este primer ejemplo simplemente con esto es suficiente. Y bueno, la parte no de programar, pues como podéis ver en el método getSkin, estamos utilizando un fichero que tenemos aquí en la carpeta de assets. La parte de user interface que he definido aquí, tengo todos estos ficheros que me van a permitir, bueno, pues el skin definido, las texturas para los botones y controles, las texturas para las fuentes, el fichero de fuentes. Entonces todos estos ficheros lo que he hecho ha sido conseguirlos de la parte de la librería del kit de ejemplos de la librería del libgdx, que es muy conveniente instalarse y probar. Entonces en esta parte, en esta página concretamente, donde están todos los assets de los GDX test que llama él, podemos encontrar todos esos ficheros. Por ejemplo, podemos encontrar el default PNG, el default FNT, los skin, que estarán por aquí. Estos tres ficheros, es decir, lo podemos simplemente, bueno, pues pinchamos. ¿Veis? Aquí tenéis un poco las texturas que utiliza para definir los elementos y demás. Y simplemente tenemos que pinchar en RAW y guardar el enlace como. Lo metemos en nuestra carpeta de assets. Hacemos eso con los 5 ficheros y ya tenemos unos skins, bueno, sencillos y demás, pero listos para funcionar. Si queréis crear vuestros propios skins, bueno, pues hay documentación en la librería y demás para poder crear skins. Hay alguna clase o alguna aplicación para empaquetarlos y demás. En este caso, como era un menú sencillo de juego, pues tampoco hacía falta preocuparnos más. Y bueno, con esto es lo que tenemos. Ejecutamos la aplicación. Estamos en la opción de menú, o sea, en el estado de menú, en el Game State menú, con lo cual se mostrará la tabla, el texto, una cierta separación que he colocado entre texto y los botones, y simplemente al pinchar en cada uno de ellos tienen un listener que está escuchando de entrada. Si tuviéramos este juego en Android, aunque no es el caso, porque no es un juego de naves que sería imposible jugar, bueno, simplemente pulsando con el botón haría el mismo efecto. Y lo que he dicho, al estar jugando, estaríamos en el método, en el estado play. Y una vez que nos mataran, bueno, pues en la lógica del videojuego lo que he hecho ha sido volver a poner el estado a menú. Y volvemos aquí. Entonces volveríamos al menú. Antes de eso también habríamos reseteado el estado de la partida y demás, para que cuando el usuario pulsase de nuevo en jugar volviera a empezar una partida nueva. O bien alguna otra cosa que quisiéramos hacer.